Buenas noches con todos los que están siguiendo la transmisión. Vamos a iniciar con la introducción a los sistemas fotovoltaicos o en todo caso a los paneles solares. Bien, la energía solar fotovoltaica, como pueden ver acá en la diapositiva, incide sobre un conjunto de paneles solares asociados ya sea en serie, paralelo o mixto. Bien, permite transformar la radiación proveniente del Sol en energía eléctrica utilizando para ello lo que son los paneles solares. Y estos paneles solares pues se disponen de tal manera que el rendimiento sea lo más óptimo posible, ya sea conexiones en serie, conexiones en paralelo o conexiones mixtas que vamos a desarrollar a lo largo de este seminario y en el curso completo. Este tipo de energía solar tiene diversas ventajas en este caso. Frente a otro tipo, por ejemplo, de energías, nos ofrece ciertos beneficios, ya que es un tipo de energía con un mínimo impacto ambiental en primer lugar, debido a la pequeña producción de contaminantes que puede producir el proceso, en este caso, de generación de energía mediante celdas solares o paneles solares. Este uso se puede dar en cualquier lugar del planeta y sin necesidad de recurrir, por ejemplo, a compañías que nos brinden el servicio eléctrico, como por ejemplo Electrosur, etcétera. Pues no requerimos llamar a la compañía para que nos instalen nuestro propio sistema de energía, ¿no? Básicamente nosotros, mediante primero conocimiento, equipos, lo que son equipos de protección, podemos implementar nuestro propio sistema fotovoltaico, como están viendo acá en la diapositiva, ¿no? Es un sistema fotovoltaico instalado en un jardín o en un parque, el cual va a proveer de energía eléctrica al edificio o al domicilio en el cual está instalado, ¿no? O en este caso, a la forma de producción para la cual se va a requerir. Sin embargo, dependiendo de la incidencia de los rayos solares sobre el panel solar, tendremos tres principales clasificaciones de energía solar. En primer lugar, tenemos la energía solar directa, que es básicamente energía proveniente del Sol, sin desviación de los rayos solares en la atmósfera. También tenemos, en segundo lugar, lo que es la energía solar difusa, que es básicamente energía con desviación atmosférica y el cambio, obviamente, en el sentido normal de los rayos solares a la hora de incidir sobre nuestro sistema fotovoltaico o sobre nuestros paneles solares. En tercer lugar tenemos, por ejemplo, lo que es el sistema albedo, que es básicamente la mezcla de los dos anteriores, ¿no? Que es básicamente directa y difusa, mediante la reflexión del suelo o la reflexión de otras superficies hacia nuestro sistema fotovoltaico. Dentro de los objetivos del curso, el principal básicamente es dar a conocer las fuentes de recursos de energías renovables y las tecnologías utilizadas para su aprovechamiento, de tal manera que se asimilen los conocimientos para que el estudiante esté en la capacidad de instalar correctamente los sistemas solares, ya sea en su domicilio, en colegios, en residencias o directamente para la producción a gran escala de diversas formas de energía renovable. Dar solución a cualquier problema relacionado
al tema y diseño conceptual y la puesta en marcha, pues obviamente, de nuestros proyectos con fuentes renovables de energía. A lo largo del curso vamos a desarrollar tanto conceptos teóricos como conceptos prácticos que corresponden a la instalación de equipos, reconocimiento de equipos, asociación de paneles solares, cotización de costos, presupuestos, y el tema de la ejecución, en este caso, de nuestros propios proyectos o los proyectos que tengamos en mente correspondiente a los paneles solares. En esta diapositiva podemos observar una parte del planeta. En la parte superior tenemos lo que son básicamente instrumentos que nos permiten a nosotros generar energía eólica. Esta energía es obtenida básicamente del viento o el aprovechamiento de la energía cinética de las masas de aire. Existen diferentes fuentes de energía renovables y diversas formas de tecnología para aprovechar este tipo de energías. Dentro de las tecnologías, por ejemplo, para poder nosotros aprovechar las energías renovables, tenemos lo que son las tecnologías para el aprovechamiento de energía solar, tecnologías para el aprovechamiento de energía eólica. Tenemos también, en este caso, para la energía eólica, que lo tenemos por acá. Tenemos tecnologías para el aprovechamiento de la energía solar, que son los paneles solares. Para la energía eólica, los generadores eólicos. Tenemos tecnologías para el aprovechamiento de energía hidráulica, lo que utilizan las centrales de producción eléctrica. Y tenemos tecnologías para el aprovechamiento de la energía de la biomasa. Y entre otro tipo de energías y tecnologías para poder aprovechar nuestras fuentes renovables de energía. Por ejemplo, la energía solar es un tipo de energía renovable obtenida de la radiación electromagnética proveniente del Sol mediante diversos procesos, por ejemplo, la radiación solar que incide sobre nuestros paneles solares, y gracias a esa energía nosotros podemos aprovecharlo para tener energía eléctrica. Tenemos también lo que es la energía eólica, que es básicamente la energía obtenida del viento o aprovechamiento de la energía cinética o de movimiento de las masas de aire que van a mover nuestros generadores eólicos mediante la acción de la fuerza de estas masas de aire. Tenemos también lo que es la energía hidráulica, la cual se obtiene básicamente del aprovechamiento de las energías cinéticas y potenciales o diferencia de potencial entre una altura y otra de una catarata. Vamos a llamar una altura H a esta diferencia de potencial entre alturas de esta pequeña catarata. También tenemos otro tipo de energía, en este caso renovable, que es básicamente la energía de la biomasa, que es un tipo de energía renovable que se utiliza para la descomposición básicamente de materia orgánica, y gracias a esta descomposición de materia orgánica mediante un proceso natural para poder producir nosotros lo que son los combustibles. Estos combustibles se pueden aprovechar para, en este caso, la combustión, y esa combustión para diversos procesos productivos. Acá tenemos, por ejemplo, una instalación de paneles solares y en la parte superior lo que correspondería a la fuente de energía, que es el sol. La energía solar es una energía renovable obtenida a partir del
aprovechamiento de la radiación electromagnética procedente del Sol. Esta radiación incide, como ya lo hemos dicho, sobre nuestros paneles solares mediante tres formas, ¿no? Puede ser directa o difusa o la mezcla de ambos. Dentro de las ventajas de los sistemas fotovoltaicos o la instalación de paneles solares, por ejemplo, tenemos el uso de la energía gratuita y renovable. Esta energía gratuita hace referencia a que no requerimos pagar ningún costo para poder obtenerlo. Básicamente, lo principal que debemos de tener son los componentes para la instalación. Tampoco producen polución ni contaminación ambiental, lo cual es una ventaja tremenda. No requieren el uso de combustibles, permiten el ahorro de recursos de suministro, transporte y almacenamiento de energía. No producen contaminación sonora, permiten incrementar la potencia instalada mediante la colocación de módulos. Esto quiere decir que es modular. Esto nos permite, por ejemplo, asociar diferentes paneles solares, ya sea en serie, paralelo o mixto, para poder obtener una eficiencia adecuada. Entonces, ¿de qué va a depender nuestra instalación, sea en serie, paralelo o mixto? Básicamente va a depender primero de los componentes que tengamos a la mano o los componentes disponibles en el mercado, y en tercer lugar de la eficiencia que vamos a obtener con respecto a esta instalación. Otra ventaja es el bajo gasto de mantenimiento. Básicamente, para el mantenimiento pues no requerimos un costo elevado. Sin embargo, tiene ciertas desventajas. Básicamente son el rendimiento bajo debido a las bajas eficiencias de los paneles solares. Entre un 15 a 20% de la energía total que incide sobre los paneles solares pues se van a aprovechar para su uso. El costo elevado de instalación, ya que hay que comprar los equipos, todos los equipos para poder instalarlos en un determinado lugar o para un determinado proyecto en este caso. Su uso no es tan masificado como otro tipo de energías. Otra desventaja es que va a depender, por ejemplo, de diversos factores como el clima y la incidencia solar. Con esto hacemos referencia a que la eficiencia va a depender básicamente del lugar geográfico de colocación de estos paneles solares. Obviamente va a ser diferente colocar nuestro panel solar o nuestro sistema fotovoltaico en Lima, en Paramonga o en Marcona, ¿no? Es muy diferente. La posición geográfica de cada lugar donde instalemos va a ser reflejada mediante la incidencia de mayor cantidad de radiación solar. Y obviamente eso va a determinar la eficiencia total del sistema. Ahora, dentro de la asociación de paneles solares tenemos lo que son los paneles solares en serie, paralelo y en mixto. En todo sistema solar que se componga de más de un panel solar, básicamente, van a surgir diferentes formas de instalarlos. En primer lugar, vamos a analizar la instalación en serie, y básicamente este método es sencillo y podemos conectar el terminal positivo, en este caso el terminal positivo del primer panel solar con el negativo del siguiente panel solar. Bien, los paneles encajan a la perfección uno a continuación del otro,
y el resultado básicamente de la instalación es que nos queda un terminal negativo en un extremo y el positivo en el otro extremo. Por ejemplo, tenemos un terminal positivo en un extremo y en el otro el terminal negativo. Básicamente, en este caso, los bornes de conexión de dichos terminales se conectan al regulador de carga. Para este caso se sumarán los voltajes, como podemos observar acá. Para el primer panel solar tenemos 12 voltios, para el segundo panel solar tenemos 12 voltios y para el último panel solar tenemos 12 voltios. Tendríamos en total 12 más 12 más 12, que nos daría un total de 36 voltios, que sería el total de voltaje que vamos a obtener de estos tres paneles solares asociados en serie. Ahora, tenemos también lo que es la corriente eléctrica proveniente de cada panel solar. La corriente eléctrica va a permanecer constante. Si nosotros queremos analizar la potencia, por ejemplo, del primer solar, tenemos que la potencia es 200 watts. Acá tenemos una potencia 1. En el segundo panel solar tenemos una potencia 2. Y en el tercer panel solar tenemos una potencia 3. Ahora, cuando estamos conectados en serie, estas potencias, la suma de estas potencias van a resultar a la potencia total, en este caso 600 watts, que es básicamente la potencia 200, 200 y 200 de los tres paneles solares. Si no tuviéramos el valor de potencia, sino el valor de corriente, pues lo obtendríamos de la siguiente fórmula, ¿no? La potencia es igual al voltaje multiplicado por la intensidad de corriente. Podemos utilizar esta fórmula para poder calcular ya sea la potencia o un parámetro de corriente o voltaje de diversas instalaciones en paneles solares. En este caso tenemos una conexión en paralelo. Para esto requerimos componentes adicionales a los componentes ya brindados en la instalación en serie. Para que nuestra conexión sea duradera, requerimos sí o sí de la implementación o adición de nuevos componentes a los paneles solares. Por ejemplo, para la instalación de pequeños sistemas, por ejemplo de 2 o 3 paneles solares, podemos usar los componentes MC4. Nos permiten, por ejemplo, mantener el voltaje constante y sumar las corrientes eléctricas, a diferencia de los paneles solares conectados en serie. Por ejemplo, si tengo dos paneles acá tengo una potencia 1, que es básicamente como la fórmula anterior lo indicaba, el voltaje multiplicado por la corriente. La potencia 1 vendría a ser 12 voltios por 10 amperios, que básicamente nos va a dar 120 watts de potencia. En este caso, en la potencia 2, vamos a tener en forma directa voltaje por corriente, que nos da una potencia de 60 watts. Ahora, la potencia total
la potencia total del sistema vendría a ser la suma de potencias, que sería potencia 1 más potencia 2, que sería en este caso 60 watts más 120 watts, 180 watts de potencia total. Ahora, esa potencia total también lo podemos comprobar por la fórmula que hemos utilizado acá, que sería voltaje total por corriente total, pero en la salida de todo el sistema. Entonces la potencia total vendría a ser 12 voltios multiplicado por 15 amperios. La potencia total nos daría un total de 180 watts, que sería la misma potencia obtenida mediante la suma de los paneles solares. Ahora, la conexión de paneles solares en paralelo, este tipo de conexión, por ejemplo, se recomienda cuando los paneles solares tengan la misma tensión que la tensión que tiene la batería y el controlador de carga, ya que la batería va a almacenar la energía y necesariamente tiene que estar al mismo voltaje que los paneles solares para evitar daños a la hora de acumular energía. Ahora, la conexión mixta va a ser análisis ya de un tema más adelante del curso completo, ya que esto se utiliza normalmente para proyectos, para la puesta en marcha de proyectos de implementación de sistemas solares o sistemas fotovoltaicos. Esta conexión, por ejemplo, nos permite incrementar tanto el voltaje como la intensidad de corriente. Estos dos parámetros, por ejemplo, si los colocábamos en serie o en paralelo, voltaje y corriente, uno de estos permanecía constante, lo cual no nos permitía mayor flexibilidad a la hora de implementar nuestros proyectos. Sin embargo, si conectamos nuestros paneles solares en una conexión mixta, vamos a poder variar tanto el voltaje como la corriente al mismo tiempo. Sin embargo, el sistema mixto permite variar esos dos valores, pero también nos va a exigir que tengamos un número par de paneles solares, ya sea 4, 8 o 12, etc. Ahora, internamente, el panel solar tiene una constitución de diodos. Bien, internamente las células solares están compuestas por diodos con dotación Pn. ¿Y qué es un diodo? Básicamente un diodo es un componente electrónico. Por el seminario anterior de electrónica sabemos nosotros que es un componente electrónico fabricado mediante la unión Pn, y esta unión Pn o dotación Pn en su fabricación tiene la propiedad de conducir la corriente eléctrica en un solo sentido mediante polarización directa. La unión Pn, como podemos observar acá, pues tiene como objetivo principal conducir la corriente eléctrica en un solo sentido cuando éste está polarizado en forma directa. Cuando el diodo esté polarizado en forma directa, pues va a conducir la corriente eléctrica. Ahora,
de qué manera, por ejemplo, nuestros paneles solares están generando energía? Hay un efecto o una propiedad de los materiales, en este caso semiconductores o de silicio, que al hacerles incidir, por ejemplo, la propiedad de ciertos materiales, cuando se les incide energía solar o luz solar o radiación solar, pueden producir energía eléctrica, y esta energía eléctrica, como podemos ver acá en nuestra animación, la radiación solar llega hacia el material y esa radiación solar permite, mediante el movimiento, en este caso, de las uniones de los electrones, de los portadores de carga, que tienen una unión PN en los diodos, permiten la generación de la corriente eléctrica, y esta corriente eléctrica se va a aprovechar para poder iluminar, en este caso, nuestro foco. O a gran escala se puede utilizar para poder independizar nuestros artefactos electrónicos. La composición interna de las celdas solares, por ejemplo, están compuestos de diodos conectados en serie uno a continuación del otro. Una única célula solar, por ejemplo, contiene millones de diodos conectados en serie. Las células solares están formadas por miles de millones de diodos conectados en serie, y estas células solares son parte del panel solar. O sea, dentro del panel solar existen lo que son las células solares. Esta unión de diodos en serie, pues en conjunto van a formar una célula solar. Y el panel solar en conjunto, todo este panel solar, pues tiene ciertas partes, ciertos materiales, que es básicamente la cubierta frontal, las capas encapsuladas, el marco de apoyo, la protección posterior, la caja de conexiones eléctricas y las células fotovoltaicas. Estas son las partes que tiene nuestro panel solar, o que tiene todo panel solar, ya sea policristalino o monocristalino. Dependiendo de cada tipo de condición geográfica, es decir, de la ubicación donde vamos a instalar nuestro panel solar, y dependiendo de las condiciones del clima, pues nosotros vamos a utilizar ya sea un panel solar policristalino o un panel solar monocristalino. En ambos casos, en policristalino y en monocristalino, hay diferencias. Tanto el mantenimiento, la incidencia de luz solar, el tema del costo de los propios materiales de los paneles solares, todos ellos van a diferenciarse en monocristalino y en policristalino. La pregunta es, ¿qué tipo de panel solar escojo, por ejemplo, para una instalación de un sistema fotovoltaico en Lima? ¿Qué me conviene? ¿Policristalino o monocristalino? ¿O qué tipo de panel solar, por ejemplo, se recomienda para poder hacer una instalación de paneles solares en Iquitos? ¿O qué tipo de panel solar me conviene? ¿Utilizar un monocristalino o un policristalino para una instalación en Paramonga, para el bombeo de agua, por ejemplo? Bien, todo ese tipo de preguntas, la puesta en marcha del proyecto que les mencioné anteriormente, lo vamos a desarrollar en el curso completo. Si tienen dudas o preguntas, me la llegan a saber, por favor, por los comentarios. Ahora, tenemos también una instalación domiciliaria
Para una instalación domiciliaria, pues hace falta la adquisición de diversos equipos eléctricos, equipos por ejemplo como baterías, paneles solares, regulador de carga, la protección del magnetómetro, por ejemplo un inversor DC a AC, la protección magnetotérmica y diferencial antes de colocarlo al domicilio con una fuente de salida de 220 voltios en AC o 230 voltios en AC. Para Perú, 220 voltios. Ahora, podemos usar, por ejemplo, paneles solares monocristalinos o policristalinos. Eso va a depender de la ubicación geográfica y de las condiciones climáticas del lugar de instalación del proyecto. En este caso tenemos los paneles solares y los podemos utilizar para diferentes, en este caso, aplicaciones para la instalación requerida. Tenemos también lo que son las baterías o los acumuladores de energía. Estos acumuladores de energía normalmente estarán en uso cuando la energía solar sea mínima o sea nula, es decir, cuando sea de noche o cuando la incidencia de luz solar pues sea lo mínimamente posible, que no llegue a abastecer todo nuestro sistema fotovoltaico. También debemos de tener lo que son los reguladores de carga o los controladores de carga, regulador o controlador. Estos reguladores de carga son instalados entre los paneles solares y la batería, como podemos ver acá, entre batería y panel solar. Normalmente actúan como protección de sobrecargas y protegen a las baterías. Este panel solar, dependiendo de la incidencia de luz, de la instalación, va a tener sobrecargas. Entonces, si yo no quiero matar o dañar mi batería, obviamente quiero que mi batería tenga un tiempo de duración lo más largo posible. Entonces, yo debo de proteger mi batería mediante un regulador de carga, obviamente. Otro punto importante es que si yo no protejo mi batería, pues voy a tener menor tiempo de vida. Y obviamente al tener menor tiempo de vida voy a estar cambiando mi batería más a menudo posible, lo cual me va a elevar los costos a la hora de hacer el mantenimiento. Otro aspecto importante a la hora de mantener nuestra batería, por ejemplo, es no darle hasta el cero a nuestra batería a la hora de consumirlo, ya que esta batería, si la descargamos totalmente, su tiempo de vida va a ser menor que si la tratamos con la adecuada forma de mantenimiento. No descargarlo hasta cero. Ahora, tenemos también lo que es un inversor DC a AC, que es básicamente nos sirve para que la energía obtenida por las placas solares o paneles solares se transforme en corriente continua para ser consumida o almacenada según las necesidades y el tipo de instalación fotovoltaica. Tenemos también lo que son los interruptores. En este caso, acá tenemos un interruptor o un magnetotérmico, un interruptor magnetotérmico. Este interruptor nos va a permitir la protección para sobrecargas, ¿bien? Para sobrecargas. El magnético para cortocircuitos y el térmico para sobrecargas. Estos dispositivos básicamente son dispositivos de protección. El magnético nos va a servir, por ejemplo, para poder nosotros protegernos de los cortocircuitos que están presentes en toda instalación. Sí o sí va a haber un cortocircuito tarde o temprano. Entonces, para estar protegidos debemos tener un magnético, pues, ¿no?
y el térmico, obviamente, para poder protegernos de las sobrecargas. Tenemos las diferentes instalaciones que se han realizado en Perú de lo que corresponde a energías renovables, que ustedes tienen que revisarlo en el manual completo, y las fuentes que ustedes pueden consultar para que tengan una fuente confiable, o en todo caso replicar ciertos proyectos que ya se han realizado por el Estado.